Hola Quinto, estamos en nuestra clase número 12 de Sociología, nuestra parte número 2 de Parsons. Soy Julieta Benítez y vamos a abordar un poquito más, a profundizar algunas características y términos de Parsons. Como bien estuvimos viendo, él es un exponente del estructural funcionalismo, quien logra tomar aportes de Durkheim y de Weber, nuestros dos autores que ya vimos y profundizamos con anterioridad, ¿sí? Lo primero que vamos a abordar hoy son algunas características del estructural funcionalismo en general, ¿no? Una de ellas es que esta corriente revela o explica que los problemas de inserción social son a causa de que no se moldearon las conductas, ¿no? Bueno, leo un poco mis apuntes, ¿no? Moldear las conductas de los que tienen problemas de inserción social sería como una posible solución a ciertos conflictos de la sociedad, ¿no? Pero esto de moldear conductas ya como que nos da un parámetro de qué pensamiento tiene en relación a los individuos y las personas, ¿no? Esto como que nosotros nacimos de cierta forma que para socializar, proceso que vimos en el video de la clase pasada, ¿no? Para socializar como que tenemos que moldear, como si fuéramos un objeto, a lijar ciertas conductas para poder encajar. Pero bueno, después eso lo vamos con otros autores, van a cuestionar estas ideas, ¿no? Del moldear las conductas, ¿no? Porque además, ¿qué se está refiriendo con problemas de inserción social? Otra pregunta. Configurar la conciencia. También es como un poco fuerte este pensamiento porque delimita a las personas de alguna u otra forma cómo tienen que pensar o cómo no tienen que pensar. Entonces, para que no haya problemas de socialización, pareciera que hay que configurar de fábrica o reconfigurar las conciencias de las personas. Bien, esta corriente considera el conflicto, pero no cree que la estructuración de la sociedad se base en el conflicto, ¿no? Porque nosotros en nuestro primer estructura del cual empezamos, de la educación, qué papel juega, nosotros podríamos decir que juega mucho el tema de la producción del orden social, ¿no? La escuela o el sistema educativo produce el orden social a través de la socialización y los procesos que dice Parsons, ¿no? Pero como que no pareciera que es posible el orden social porque considera el conflicto, pero no cree que la estructura social se basa en el conflicto. Eso es evidente. Bien, cuando pongo la I me refiero a individuo, ¿sí? ¿Qué características tiene este individuo para esta corriente sociológica? El individuo es clave en función con la estructura, ¿no? Porque si no pareciera como medio ambivalente esto de pensar el individuo y la estructura. ¿Qué hay? ¿Estructura o hay individuos? Bueno, el individuo se lo puede pensar solo en función de la estructura o en la estructura. No se lo puede pensar en forma aislada. Por eso la siguiente característica dice, no existiría sin pensarlo en sociedad. Es decir, no lo puedo pensar en forma aislada, yo lo tengo que pensar dentro de su contexto familiar, desde sus orígenes, en su contexto escolar, en sus intereses, bla, bla. Importante voluntad de los individuos para actuar. Esto es importante, o sea, Parsons no quita la vista de que hay cierta voluntad que mueve el accionar de los individuos. Estos individuos están formados en una normativa que los hace actuar de determinada manera. Y sí, porque ya estuvimos viendo la clase pasada que para la socialización, tanto la familia como los sistemas educativos le transmiten las normas que son socialmente aceptadas para poder actuar en determinada manera dentro de la sociedad. Bien. Vamos
con las premisas del estructural funcionalismo. Y acá hay dos premisas, dos conceptos que estoy segura que uno lo escucharon varias veces. Este de igualdad de oportunidades. Según Parsons y según esta corriente de pensamiento, la igualdad de oportunidades viene o se da en el nivel primario de la escuela y está determinado por el esfuerzo y el rendimiento. Quienes más se esfuercen y más rendimiento tengan, mejor posicionados económicamente en una sociedad van a estar. Pero todos parten supuestamente de la misma base. Ahora, las preguntas que yo haría en clase si estuviera con ustedes al frente. ¿Alcanza con el esfuerzo nada más? Más allá de las condiciones de base. Condiciones de base me refiero a alimentación, estimulación familiar, condiciones económicas para acceder a los libros, a la conexión, a lo que sea. ¿Solo con el esfuerzo alcanza sin contar todo lo demás? La siguiente premisa del estructural funcionalismo es la desigualdad de destino. Parsons dice que se hace una diferenciación entre las personas a partir de la escuela secundaria. Recordemos que el contexto en el que escribe la educación secundaria era vista, no era un derecho universal y obligatorio, ¿sí? Ciertos sectores accedían a la educación secundaria. La secundaria que yo hice, el polimodal, no era obligatorio, no lo garantizaba el Estado. El secundario que ustedes están haciendo sí es obligatorio y es un derecho, ¿no? Para que lo pongamos en contexto, esta diferenciación se realiza en la educación secundaria que no todos accedían. Esta diferenciación está determinada por quienes pueden seguir estudiando y quienes no. Además agrega Parsons, y esto puede ser muy cuestionable, que hay un grupo que se va a identificar con el profesor y otro grupo que se va a identificar con sus pares. Y él dice que quienes van a tener éxito son quienes se identifican con el profesor y no quien se identifica con sus pares, ¿no? Y que no todos van a acceder a los mejores lugares en la estructura social porque va a estar determinado por cómo actúan en el nivel secundario, ¿no? Y como que supuestamente en el nivel primario hay una igualdad en el acceso a la información, bla, bla, bla. Cuando sabemos que eso en realidad es muy cuestionable. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con los aportes de Parsons. Espero que les hayan gustado el abordaje de los términos. Les agradezco todos los mensajes que me mandaron valorando los videos. Si quedan dudas, lo vamos a charlar en el chat y los invito a que vayan a ejercicios a realizar la ejercitación de esta semana. Un saludo a todos, cuídense y nos vemos la semana próxima.